Nos encontramos con el doctor Luis Vergés, nuestro médico de cabecera aquí en el programa El Día. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias por invitarme una vez más y qué bueno que estamos aquí hablando de salud mental. Así es, doctor, sobre todo salud mental en diferentes ámbitos y pensando también en el hecho de que próximamente, ya este 8 de marzo, está el Día de la Mujer, uno piensa y se pone a analizar en qué tan necesaria es la salud mental para las mujeres. Claro que sí, fíjate que a pesar de que la salud mental es un concepto que nos abarca a todos, tanto hombres como mujeres, lo cierto es que hay particularidades que definen el riesgo para ciertos problemas de salud mental que son más frecuentes en mujeres que en hombres. Mm, Y ahí tú te vas a encontrar, por ejemplo, con trastornos como la depresión. La depresión es una enfermedad que tiene una carga muy grande, la carga más grande a nivel mundial. Cuando hablamos de carga, hablamos de gastos, hablamos de incapacidades, y es el doble en las mujeres que en los hombres. De la misma manera que los trastornos de ansiedad, que también representan una carga muy grande, es más prevalente en las mujeres que en los hombres. Trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia, en el caso de la bulimia 10 veces más en la mujer que en el hombre. Claro, lo otro se da también, por ejemplo, con el alcoholismo, es mayor en el hombre que en las mujeres. Pero esto es importante tomarlo en consideración porque para definir políticas públicas en materias de salud mental, ese tema de género es importante. ¿y por qué, doctor, se da que las mujeres padezcan más de este tipo de desórdenes, de enfermedades? Mira, Se le llamaría también, para aprovechar que el doctor está aquí, se podría considerar la depresión una enfermedad o un desorden mental, y la ansiedad también. ¿Cómo yo podría preguntarle a usted más directamente? sí, mira, cuando hablamos ya de una enfermedad mental, llámese patología o trastorno, son diferentes formas de Mm, referirnos al mismo concepto. Y a lo que se refiere es a una discapacidad que se crea como resultado de los síntomas de esas ok. enfermedades. Ya una persona con un trastorno mental pues no puede realizar sus actividades cotidianas de la misma manera. Incluso la misma esperanza de vida disminuye significativamente en una persona que tiene un trastorno mental. Llámese depresión, llámese ansiedad, llámese alcoholismo, el que sea. Por eso viene el concepto de carga asociado a la salud mental. Es una persona que ya no podrá rendir laboralmente en comparación con una persona que no tiene esa condición. Ujú, Es una persona que va a tener un programa de tratamiento que va a implicar un sinnúmero de gastos, ok. que ya cuando tenemos pobreza, entonces la pobreza se pone todavía más complicada cuando hay esa situación. Estos trastornos se definen a partir primero de la frecuencia con que se presentan ciertos síntomas. Los síntomas son las manifestaciones que crean la limitación en la persona. Por ejemplo, una gente con una fobia social, por decirte algo, Ujú, es una persona que no va a tener oportunidades de conseguir lo que se consigue a través de otra gente, ujú. porque la fobia social le impide relacionarse con otras personas. ¿Eh? El caso del trastorno de pánico, una persona que tiene un trastorno de pánico, que es una denominación dentro de los trastornos de ansiedad, pues sin duda alguna va a tener manifestaciones ya de horror ante cualquier estímulo, va a sobrereaccionar ante peligros que no existen, por decirte algo. Ujú. Entonces, ¿por qué a las mujeres le da más este tipo de afecciones? Mira, hay teorías. Primero, la configuración neurológica del hombre y la configuración neurológica de las mujeres. Hay aspectos también de presión social y cultural en Mm, algunos ujú, países que son más fuertes sobre las mujeres que sobre los hombres. ujú. También fíjate que las mujeres tienen un factor biológico que no tenemos los hombres. De hecho, hay trastornos mentales que solo pertenecen a las mujeres y para nada al hombre, como por ejemplo el trastorno disfórico premenstrual. Eso no le pasa a un hombre.
Entonces, ¿Hay un trastorno disfórico premenstrual? Porque premenstrual. sí sé que hay un trastorno de disforia corporal, si no me equivoco. Sí, no, bueno, Oh, el disfórico premenstrual es una depresión, es oh, una modalidad depresiva asociado a ese activismo hormonal que tienen las mujeres. Y ya el disfórico corporal ujú, o la disforia corporal, como se le llama, es otro trastorno que afecta tanto a hombres como a mujeres. ok. Y ya ahí vamos a ver otras implicaciones sociales, culturales y demás. Pero sí, fíjate que el activismo hormonal que tiene una mujer no es el que tiene un hombre. De hecho, la menopausia de una mujer no es como la andropausia de un No, para hombre. nada. Y esos fenómenos inciden desde el punto de vista anímico. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión. Entonces, esa es una explicación muy fuerte que tiene evidencias importantes. ¿Cómo se podría abordar, doctor, la ansiedad en las mujeres? Tomando en cuenta la presión que tengan o los factores que incidan para que se sienta esa persona así. Mira, los programas de tratamiento dirigidos a la ansiedad, tanto para hombres como para mujeres, se enfocan en un pilar fundamental aquí, y es desactivar el sentido de amenaza. Porque la persona que tiene estos síntomas de ansiedad vive en un estado de amenaza, donde ni siquiera hay una evidencia de que la amenaza existe, sino que está en el pensamiento, está muy arraigado ya. Y ese desorden relacionado con la ansiedad, pues viene bajo la premisa de que hay algo que yo siento como una amenaza real, sin embargo no lo es. Entonces por ahí comienza el pilar del tratamiento de la ansiedad, es corregir el pensamiento. Pero al corregir el pensamiento tienen que mejorar las condiciones del entorno donde la misma cultura incentiva ese pensamiento. Estos pensamientos de amenaza que son complicados para la seguridad de una persona. Fíjate que las mujeres observan lo que le pasa a otras mujeres, ¿eh? Cuando son violentadas, cuando son Ujú, violadas sexualmente, lo que pasa con el negocio de la trata, donde prácticamente el 98% de son las mujeres, víctimas son claro. mujeres. Entonces, todo eso genera ansiedad. No es que la mujer sienta una amenaza real porque a ella probablemente nunca le pase, pero el hecho de que sabe que le ha pasado a otras mujeres, Ujú. siente que a ella también le pudiera pasar. Y el tema de la autoestima, doctor, con relación a las mujeres, ¿cómo podría abordarse y fortalecerse en las diferentes etapas de vida de una mujer? Para la autoestima, lo primero que hay que entender es que el ser humano es valioso independientemente de que sea hombre o mujer. El solo hecho de ser persona ya es un atributo suficiente para yo ser un sujeto de valor. Lamentablemente, las sociedades y las culturas han condicionado históricamente la idea de que la mujer aprenda a verse como un ser inferior al hombre. Eso ha ido avanzando en los últimos tiempos, sobre todo a partir de las revoluciones industriales, que la mujer se introdujo productivamente en el mercado laboral, cuando la mujer tuvo participación académica y ahora con la participación ya a nivel ejecutivo. Todavía se habla mucho de desigualdades y en verdad existen, pero no hay nada que atropelle más la autoestima de la mujer que sentirse discriminada, sentir que no recibe la oportunidad conforme al talento que tiene y los méritos que ha acumulado. Ujú. Hay algunas preguntas, doctor, en el chat de YouTube. Aprovechemos este momento. Por ejemplo, nos dicen, ¿cuál es la diferencia de un loco o alguien que se considera serlo? Y yo agregaría si se puede utilizar la palabra loco como tal. No, mira, el término loco es un término despectivo Mm, y no lo recomendamos porque incluso aumenta el estigma ujú. y la discriminación, porque entonces tratamos a la persona con desdén y menosprecio. Ya cuando una persona, decimos en buen dominicano, se hace el loco, eso es una inferencia, es Mm, una interpretación que nosotros estamos ujú. asumiendo, pero no me parece que nadie tenga tanto talento como para hacerse y fingir que es un enfermo mental. Hay otra pregunta que nos dice, una persona que alberga tanto odio en su corazón sin motivo ninguno, ¿cómo terminaría si no se deja ayudar a tiempo? Y dice, es el caso de mi pareja actual. Ya, mira, habría que ver porque el odio
muchas veces lo definimos así de forma exagerada. Hay ocasiones que la persona tiene una sobrereacción de enojo por algo que ocurrió y guarda en el recuerdo un resentimiento. Cuando ese resentimiento pasa a convertirse en un estado de amargura, ahí es cuando nosotros hablamos de que la persona tiene el odio internalizado como parte de su personalidad. Eso definitivamente enferma, porque estamos hablando de una emoción negativa que la persona tiene dentro de sí y que lo va a acompañar las 24 horas del día. Hay muchísimas enfermedades relacionadas con la forma negativa como internalizamos ciertas emociones. De hecho, están los llamados trastornos por somatización, de gente que de buenas a primeras comienza a tener síntomas físicos a Oh. partir de problemas emocionales. Que se traducen también, se manifiestan. Por ejemplo, una persona que tenga una baja autoestima, tiene problemas, empieza a sudar las manos o a temblar, ¿eso podría pasar? Podría pasar sobre todo cuando tenga que enfrentarse en escenarios donde por la misma baja autoestima esa persona se define como incapaz de asumir el reto. Ujú. Entonces, cuando tiene que enfrentar el reto, tú verás manifestaciones fisiológicas, sudoración, temblores, bloqueo, desconcentración, eso pudiera pasar. ¿Cómo podría también, doctor, una persona mantener una buena salud mental? ¿Cuáles serían los 3 o 5 pasos fundamentales para yo tener una salud mental óptima? Mira, el primer pilar de la salud mental es nosotros tener una red de apoyo primario. ¿Qué es una red de apoyo primario? Seres humanos que tú estás convencida de que te quieren, te respetan y que tú los quieres y los respetas a ellos. Sin duda alguna no podemos hablar de salud mental si no tenemos a nuestro alrededor Mm. personas que la faciliten, personas que la favorezcan. Un segundo elemento es tener apertura para las experiencias placenteras. Y cuando digo experiencia placentera me refiero a disfrutar lo que hacemos. ¿Ve? Y un segundo pilar es aprender a comprometernos con las cosas que hacemos. Y otro pilar que es fundamental es encontrarle sentido a las cosas que hacemos. Porque definitivamente si no le Sí, encontramos es sentido, difícil, sí. nos vamos a desconectar de la realidad. Claro, bueno, con esos consejos acabamos esta entrevista, doctor. Reitérele a las personas que quieran adquirir bueno, ir a su consultorio y conversar con usted, adquirir ese conocimiento del doctor, cómo y dónde pueden hacerlo. Bueno, estamos en el Centro Psicológico Bienestar Familiar, en el 809-688-5292, ahí para servirles. Bueno, ahí está el doctor para servirles y nosotros continuamos sirviéndoles a ustedes mañana con mucho más de este programa El Día.